Hermanos, les voy a invitar que abran su Biblia en el primer libro de la Escritura, hermano, Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, hermanos. Génesis 18, versículo 16 al 33, hermanos. Vamos a leer este pasaje, Génesis 18, versículos 16 al 33. Le pido que me siga ahí con su vista. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Y luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Mire capítulo 19, versículo 29, hermanos. En el capítulo 18, Dios reveló a Abraham, hermano, que iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hermano, la maldad subió a tal punto que Dios decidió en su justicia destruir Sodoma y Gomorra. Pero vean lo que dice versículo 29 del capítulo 19. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, noten las siguientes palabras, hermanos: Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción, al asolar las ciudades,
donde Lot estaba. Lo vuelvo a leer, hermano. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hermano, la Biblia dice que Dios se acordó de Abraham. Y al acordarse Dios de Abraham, dice la Biblia, envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruir Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Lot hubiera sido destruido a menos que Dios se acordara de Abraham, hermano. Porque se acordó Dios de Abraham, sacó a Lot y Lot no experimentó la destrucción. Hermano, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir que toda nuestra familia y todos nuestros familiares se encuentran a salvo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, Señor, el día que quieras venir, no hay problema? El día que quieras llamar a tu presencia a cualquiera de mis hijos, esposo, esposa, familiares, no hay problema, Señor. El día que sea, llévatelos. Hermano, creo que todos nosotros diríamos, Señor, no, espérate. Antes de que eso suceda, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Quiero hablarle en esta noche, hermano, brevemente sobre el tema. Dios se acordó, hermanos, de Abraham. Dios se acordó de Abraham. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por su palabra. Mi Dios, le ruego en esta noche por nuestras familias, por nuestros familiares. Mi Dios, si somos cristianos genuinos, sinceros, mi Dios, no quisiéramos ni siquiera imaginarnos que un día alguno de nuestros hijos, o que nuestro cónyuge, o que nuestros padres, hermanos, parientes, un día experimenten el juicio de Dios por no haberte conocido. Padre, ayúdenos a seguir el ejemplo de Abraham. Y que por nosotros no quede, mi Señor, que nosotros podamos hacer lo necesario para que toda nuestra familia venga a sus pies y vivan rendidos haciendo tu voluntad. Padre, anímenos en esta noche a creer firmemente que vale la pena perseverar en hacer lo correcto. A veces nos podemos cansar, pero sí vale la pena perseverar en hacer lo correcto. Señor, háblenos, se lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios había hecho un pacto con Abraham, hermanos. Dios le había dicho a Abraham que de él, hermano, vendría una gran nación. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y hermano, en el pasaje que hemos leído, Dios menciona en el versículo 17 lo siguiente, capítulo 18, versículo 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Hermano, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Después la Biblia nos menciona algo muy especial, hermano. La Biblia
da testimonio de que Dios podía ver en el corazón de Abraham una disposición a ser obediente. Hermano, Dios veía en el corazón de Abraham una disposición, hermano, a buscar mantener una generación que fueran leales, fieles al Señor. Mire versículo 19. Dios da testimonio y Dios dice, porque yo sé, refiriéndose a Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, las promesas que Dios habló acerca de él. Hermano, ¿qué está diciendo Dios? Que veía en Abraham un corazón dispuesto para instruir a su familia. Hermano, puede haber en nosotros mucha disposición, hermano, para proveer para nuestra familia. Y la Biblia dice, hermano, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, hermano. Es nuestra responsabilidad proveer. Es nuestra responsabilidad hacer lo necesario, hermano, para el bien de nuestra familia. Pero lo que Dios ve en el corazón de Abraham, hermano, es una disposición a instruir a su descendencia en el temor de Dios, hermano. Y eso fue algo, hermano, que a Dios podemos decir le llamó mucho la atención de Abraham. Ver en él la disposición de instruir a su familia en el camino de Dios, hermano. Dios le muestra a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y la Biblia nos muestra cuál fue la reacción de Abraham, hermano. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Hermano, si usted recuerda cuál fue uno de los principales pecados de Sodoma y Gomorra, hermano, ¿de qué manera se utiliza hasta la fecha el término sodomita? ¿A quién se le dice sodomita? ¿Sabe a quién, hermano? A los homosexuales, a personas desviadas y perversas en la cuestión sexual, en la cuestión moral. Hermano, si Sodoma y Gomorra, Abraham sabía, hermano, que en Sodoma y Gomorra la situación estaba crítica, hermano, pero ¿por qué Abraham intercede por Sodoma y Gomorra? Mire capítulo 13 del libro de Génesis. Capítulo 13 del libro de Génesis, el versículo 8. Génesis 13:8. Dice la Biblia, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Mire versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro,
Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta ¿dónde, hermano? Hasta Sodoma. Y miren lo que dice el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Llegó el momento, hermano, en que tanto Abraham como Lot, hermano, sus riquezas se aumentaron de tal manera que empezó a haber riñas entre los pastores de Abraham, los pastores de Lot, y Abraham le sugiere a Lot: nos separaremos. Si te voy a dar a escoger, tú selecciona. Si tú vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú a la izquierda, yo me voy a la derecha. Hermano, ¿qué escogió Lot? Lot escogió el lugar, hermano, que parecía más próspero, el lugar con mayor futuro económico, pero con el gran detalle, hermano, que el lugar a donde Lot decidió ir, la Biblia dice que la gente que ahí vivía eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermano, pasó el tiempo, pasaron algunos años y Dios le revela a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, hermano. ¿Qué hace Abraham? Intercede por la ciudad. ¿Qué hace Abraham? Ruega al Señor por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hermano, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué Abraham tiene el corazón para interceder por Sodoma y Gomorra? ¿Sabe por qué Abraham ruega al Señor por Sodoma y Gomorra? Porque él sabía, en Sodoma y Gomorra está Lot, está su esposa, están sus hijos. Y hermano, cuando Abraham escuchó que la ciudad sería destruida, él pensó, él obviamente, hermano, reaccionó en su corazón, y obviamente, hermano, no era el deseo de Abraham que su familia fuera destruida. Hermano, si notamos, nunca Abraham menciona a Lot en su intercesión. Ahora, obviamente, Dios conocía el corazón de Abraham, pero ¿qué hizo Abraham? Señor, si hay 50 justos, si hay 50 justos, ¿vas a destruir a los justos con los impíos? ¿Y qué dijo Dios? No lo haré, no lo haré. Señor, si de esos 50 faltan 5, ¿qué dijo Dios? No lo haré, Abraham, si hay 45. Hermano, ¿qué dijo Abraham? Señor, ya que estamos centrados hablando, Señor, si hubiera 30, si hubiera 20, Señor, si hubiera 10, ¿qué dijo Dios? No lo haré, Abraham, no lo haré por amor a los 10. Hermano, la Biblia nos dice que la ciudad fue destruida. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que ni siquiera había 10 justos. Hermano, ¿qué sería la esperanza de Abraham? Hermano, Abraham básicamente adoptó a Lot, hermano. Lot vivió por mucho tiempo como el hijo de Abraham. Hermano, Abraham instruyó a Lot. Abraham muy posiblemente enseñó a Lot. Y hermano, Abraham pensaba posiblemente en su corazón, posiblemente Lot, lo que yo le enseñé
lo enseñó a su familia, lo enseñó a otros, y Abraham tenía la esperanza. Posiblemente Lot, por su testimonio, logró multiplicar su fe, y a lo mejor la ciudad puede salvarse. Pero ¿qué sucedió, hermano? Ni siquiera había 10 justos. Génesis 19 da testimonio de cómo Dios, hermano, destruyó a Sodoma y a Gomorra. Hermano, Dios decidió no perdonar la ciudad. Déjeme hacer un paréntesis aquí, hermano. De ninguna manera podemos acusar a Dios, hermano, de crueldad. De ninguna manera podemos acusar a Dios de ser despiadado. Hermano, usted mismo y nuestras familias podemos dar testimonio, hermano, de la gran paciencia de nuestro Dios, hermano, de la gran misericordia de nuestro Dios. Hermano, yo le puedo decir por mí mismo cuánto me ha aguantado el Señor, hermano. Cuánto me ha aguantado el Señor. Hermano, cuánta paciencia Dios ha tenido de mí, de mi familia, de mis familiares. El Señor. Hermano, no podemos decir que Dios no fue paciente con Sodoma y Gomorra. A lo largo de la Biblia vemos el carácter de Dios, hermano, y la Biblia nos da testimonio. Dios es paciente, Dios es misericordioso. Hermano, si Dios destruyó Sodoma y Gomorra, es porque una y otra y muchísimas veces Sodoma y Gomorra, hermanos, rechazaron a Dios. Hermano, Dios es muy paciente, pero su paciencia en un sentido tiene un límite. Aparte de que Dios es paciente, hermanos, Dios es justo, y por su justicia Él tuvo que castigar, hermano, el pecado de Sodoma y Gomorra. Pero note nuevamente capítulo 19, versículo 29, hermano. Capítulo 19, versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, hermanos, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hermano, la Biblia dice, Dios se acordó de Abraham. Hermano, Lot fue liberado. Lot fue liberado, hermano, no por él. A lo menos no es lo que la Biblia dice. Lot fue liberado, hermano, porque Dios se acordó de Abraham. Hermano, qué maravilloso que Dios se acordó de Abraham. Lot no entendía mucho de lo que sucedía, pero Abraham sí entendía lo que estaba pasando. Hermano, cuando Lot y su familia se libraron, Abraham sí entendía que Dios había escuchado su clamor, que Dios había escuchado su ruego. Y hermano, lo que quiero decirle en esta noche es que yo creo firmemente, hermano, yo creo firmemente que Dios se puede acordar de nosotros, hermano, como lo hizo de Abraham. Hermano, creo firmemente y quiero animarle en esta noche a que ruegue al Señor, a que no se canse de clamar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios puede acordarse de usted, hermano. Dios puede acordarse de usted. Podemos acercarnos confiadamente a Dios. ¿Para qué?
para interceder, hermano, por nuestras familias, para interceder por aquellos seres amados, hermano, que están en nuestro corazón, hermano. Querido hermano, hay esposas con corazones quebrantados rogando por el esposo. Hay padres con corazones quebrantados rogando por sus hijos. Hay hijos rogando por sus padres. Hermano, hay creyentes rogando por sus hermanos en la sangre. Hermano, ninguno de nosotros podemos decir toda nuestra familia están sanos y salvos, cubiertos por la sangre de Cristo. Hermano, y yo creo, hermano, que si somos cristianos genuinos y sinceros con Dios, si sabemos lo que viene, hermano, lo menos que podemos hacer, hermanos, es rogar por nuestra familia. Hermano, Abraham sabía lo que venía para Sodoma y Gomorra. Abraham sabía lo que la gente de Sodoma y Gomorra iban a experimentar. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Que subía el humo, hermanos, de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Hermano, la gente murió. La gente murió. La gente de Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy, hermano, siguen sufriendo y pereciendo en el lugar de castigo que la Biblia llama infierno. Hermano, nosotros sabemos la condición espiritual de la gente que nos rodea. Y sabemos que por causa del pecado todos estamos bajo condenación. Hermano, mucha gente ignora el futuro. Mucha gente vive engañada, hermano, pensando que todo estará bien. Hermano, hoy un muchacho se acerca a mí y me dice: pastor, hace 4 días, mi hermano falleció. ¿Pudiera rogar a Dios por el alma de mi hermano? Y con mucha pena y tristeza yo tuve que decirle a ese muchacho: ya no hay nada que hacer por los que murieron. Yo le dije: puedo orar por ti, puedo orar por tu familia, por tus padres, por tus hermanos, por tus familiares, pero las personas que ya murieron, hermano, ya no hay nada que hacer, hermano. Ya no hay nada que hacer. Los abuelitos, los parientes que ya murieron, hermano, ya no podemos hacer nada. No se mortifique, hermano, por los que ya se fueron. Hermano, ruegue al Señor por los que todavía están aquí, porque todavía hay oportunidad. Y le vuelvo a decir, hermano, si tenemos un corazón genuino y sincero, enfocado en Dios, hermano, debiera haber en nuestro corazón una profunda preocupación por aquellos familiares que sabemos que están colgando de un hilito. Aquellos familiares que tienen su esperanza, tienen su fe en alguna tradición, en alguna religión. Aquellos familiares que usted y yo sabemos que no quieren nada con Dios. Hermano, dice la Biblia, Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de Abraham. Hermano, así como Abraham, acerquémonos a Dios para interceder por la gente, esperando que Dios se acuerde de nosotros. Y déjeme llegar a este punto, hermano. Hay algunas cosas muy importantes que debemos considerar de la vida de Abraham, si lo vamos a tomar como ejemplo, si queremos que Dios se acuerde de nosotros, hermano. Querido hermano, ¿qué podemos
aprender de Abraham? La Biblia dice que Dios se acordó de él. ¿Y qué podemos aprender de él? Teniendo la esperanza que Dios se acuerde de nosotros. Mire capítulo 18, versículos 17 y 19. Capítulo 18, versículo 17 y 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermano, el libro de Amós, no lo busque, hermano, pero el libro de Amós, ahí en el Antiguo Testamento, el capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente, hermano: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y mire capítulo 3, versículo 7 del libro de Amós: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermano, ¿qué fue lo que Dios hizo con Abraham? Le reveló lo que iba a suceder. ¿Qué dice el profeta Amós? Que no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. ¿Qué más dice el profeta Amós? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que Abraham estaba caminando con Dios, hermano. Abraham estaba caminando con Dios. ¿Por qué Dios, si podemos decirlo así, se tomó el tiempo para revelarle a Abraham lo que iba a hacer? Hermano, porque Abraham vivía caminando con Dios. Abraham vivía su vida muy cerca de Dios, hermano. Muy cerca del Señor, hermano. Abraham, todo paso que daba, hermano, todo paso que daba, tenía plena conciencia, hermano, que Dios era su Señor, que a Dios tenía que rendir cuentas. Hermano, ¿cuánto necesitamos, hermanos, mantenernos caminando con Dios? ¿Cuánto necesitamos, hermano, buscar cada día andar con el Señor, cerca del Señor, caminando con el Señor? Hermano, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermano, Dios tiene muchas cosas para no estar de acuerdo con nosotros. Mas, sin embargo, nosotros, hermano, no tenemos ninguna razón para estar en desacuerdo con Dios. Constantemente, hermano, constantemente. Alguien que camina con Dios, hermano, es alguien que constantemente está siendo confrontado por la palabra de Dios. Y, hermano, quien camina con Dios no es alguien que rechaza la palabra de Dios y dice: esto no es para mí, esto yo no estoy de acuerdo. Hermano, quien camina con Dios es alguien que está permitiendo que constantemente la palabra de Dios, hermano, moldee nuestra vida. Quien camina con Dios es alguien, hermano, que está constantemente, con mucha precaución, hermano, comparando sus caminos con lo que la Biblia enseña. Hermano, ¿por qué Dios se acordó de Abraham? Lo primero que podemos decir de Abraham, hermano, es que Abraham estaba caminando con Dios, hermano. Abraham dejó su tierra, su parentela, para seguir al Señor. Hermano, más adelante, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, hermano. ¿Por qué? Porque se mantenía caminando con Dios. En el capítulo 15, la Biblia da testimonio que Abraham le creyó a Dios, hermano.
Abraham caminaba con Dios, hermano. Mire una segunda cosa, capítulo 18, versículo 22 y 23, hermano. Capítulo 18 de Génesis, versículo 22 y 23. Dice la Biblia, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham aún estaba aún delante de Jehová. Note, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Hermano, ¿qué nos dice la Biblia? Que Abraham, hermanos, se acercó más a Dios, hermano. La palabra acercó nos quiere decir que lo hizo con una actitud, hermano, de adoración y reverencia. Hermano, si queremos que Dios se acuerde de nosotros, no es tiempo, hermano, no es tiempo para apartarnos de Dios, hermano. No es tiempo para apartarnos de Dios, hermano. Es tiempo para estar más cerca de Él, hermano. Es tiempo para dar pasos que me acerquen más al Señor. Hermano, déjeme con toda confianza decirle que uno de los temores, hermano, que hay en mi corazón, hermano, es que estos tiempos de la pandemia, hermano, hayan ocasionado que creyentes, que hermanos de la iglesia, en lugar de acercarse más a Dios, hermano, se alejen del Señor, hermanos. Se alejen del Señor. Ahora, no podemos culpar a una pandemia. No podemos culpar a ninguna circunstancia. Porque es en nuestra decisión, hermano. Es nuestra decisión acercarnos más a Él. Mire, déjeme decirle algo que me da muchísimo gusto, hermano. Muchísimo gusto. Hermano, durante este tiempo de pandemia, qué bendición por el buen grupo de hermanos que se han mantenido conectados, hermanos. Pero yo me quedo pensando, hermano, cuando ya no haya servicio en línea, ¿usted va a ser igual de fiel? Cuando ya no haya servicios en línea, ¿usted va a estar en el templo cada vez que la puerta se abra? Ah, no, pastor, voy a seguir a mi rutina de nada más el domingo en la mañana. Ah, no, pastor, voy a seguir a mi rutina de cuando me dé mi gana me paro. Hermano, no es tiempo para retroceder. ¿Sabe qué involucra, hermano, acercarnos más a Dios? Hacer un esfuerzo, hermanos. Hermanos, seguir a Dios involucra sacrificio, hermanos. Querido hermano, es tiempo de acercarnos más a Dios. Es muy cómodo conectarse y sígalo haciendo cuantas veces pueda, hermano. Pero no se conforme solamente con conectarse, hermanos. Si usted, escuche lo que voy a decir, si usted sinceramente está conectado con Dios, aun cuando no haya conexión por internet, usted va a hacer lo necesario para reunirse con el pueblo de Dios a seguir adorando a Dios, hermano. Porque qué triste sería que su fidelidad dependa de que nos conectábamos por internet, hermano, de que había servicio en línea. Hermano, qué triste sería que cuando esto desaparezca, también usted desaparezca. Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Está pensando cancelarlo? No, hermano, no estoy pensando cancelarlo de ninguna manera. Yo le mencioné, mientras no se restablezca y tengamos la seguridad de que todo está bien, lo vamos a seguir haciendo así, hermano. Pero mi temor es que usted no esté conectado con Dios, hermano. Que usted no esté conectado con Dios. Hermano, es tiempo de acercarnos más a Dios. ¿Qué podemos ver de Abraham? Que caminaba con Dios, que se acercaba más a Dios. Hermano, haga el esfuerzo por acercarnos más a Dios. Haga el esfuerzo, hermano, por incrementar más nuestros tiempos de buscar a Dios, hermano.
Haga el esfuerzo, hermano, por leer más la Biblia, hermano. Haga el esfuerzo por orar más. Haga el esfuerzo, hermano, por memorizar la escritura. Haga el esfuerzo, hermano, por hacer lo necesario para estar con plena conciencia de que usted se está acercando más a Dios, hermanos. ¿Qué más aprendemos de Abraham? Mire capítulo 18, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Mire versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra. Vea las siguientes palabras, hermanos. ¿No ha de hacer lo que es justo? ¿No ha de hacer lo que es justo? Hermanos, ¿sabe qué nos muestran estas palabras? Que Abraham reflejaba, hermano. Abraham reflejaba conocimiento de Dios, hermano. Abraham reflejaba, y mire, al decir el conocimiento de Dios, no me refiero, hermano, a tener conocimiento acumulado en su memoria. Obviamente, Abraham tenía muchas cosas almacenadas en su mente. Al decir que Abraham muestra el conocimiento de Dios, las palabras de Abraham reflejan, hermano, que Abraham ha experimentado lo suficiente con Dios como para tener la certeza de que Dios no puede actuar con injusticia, de que Dios no puede actuar de una manera incongruente con lo que Abraham ha conocido y experimentado del Señor, hermanos. Querido hermano, mientras más conocemos a Dios, mayor confianza tenemos en Él. Mire, no pierda Génesis, guarde su lugar ahí y busque el Salmo 9, por favor, hermanos. Salmo 9. Salmo 9, vea lo que dice versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Mire versículo 10, hermano. Note lo que dice versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermano, la Biblia dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Sin hacer violencia a la escritura, déjeme cambiar unas palabras, hermano. Bien pudiéramos decir del versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu reputación. Hermano, no podemos conocer la reputación de una persona a menos de que tengamos una amplia experiencia al tratar a una persona. Mire, déjeme ponerle un ejemplo bien sencillo, hermano. Déjeme ponerle un ejemplo bien sencillo. ¿Verdad, hermano, que no a cualquier persona usted le prestaría dinero? O a cualquiera que le llegue a pedirle dinero le va a prestar, hermano. Ahora, suponiendo que lo tengamos, hermano, porque a lo mejor usted dice: pastor, ni siquiera tengo para mí, menos para prestar. Suponiendo que usted tiene, hermano, ¿verdad que no a cualquiera le prestaría? Es más, déjeme ir más allá. Usted pudiera pensar en una persona, no lo diga, obviamente, pero pudiera pensar en una persona, hermano, que ni poniéndole a usted la pistola en la cabeza, usted le prestaría. Porque usted sabe que es caso perdido, hermano. Es caso perdido. A veces personas dicen: préstame.
en lugar de decir, regálame, hermano, ¿por qué usted ni de chiste le prestaría a alguien a quien posiblemente se le vino a la mente? Porque usted sabe de la mala reputación de esta persona. Hermano, Abraham conocía a Dios, hermano. Abraham sabía, Dios no puede fallar. Dios es justo. Y porque Dios es justo, Dios no puede tratar al justo como al impío. Por eso dijo Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermano, ¿qué podemos aprender de Abraham? Hasta aquí 3 cosas, hermano. Caminaba con Dios, se acercaba más a Dios, tenía un amplio conocimiento de Dios. Y una última cosa que quiero mostrarle, hermano. Capítulo 18, versículo 27. Capítulo 18, versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Y vea lo que dice después, hermano. Aunque soy la última chimichanga en la kermés. Perdón, la última hamburguesa en la kermés, hermano. O la última Coca-Cola en el desierto. ¿Verdad que no dice así, hermano? ¿Qué dice? Aunque soy polvo y ceniza. Hermano, ¿cuánto vale el polvo y la ceniza? Nos andamos queriendo despojar del polvo. Y hermano, por más que limpie la casa, por más que hoy en la mañana haya sacudido, hermano, con guante blanco, pasando el guante blanco por los muebles, ¿qué va a pasar mañana en la mañana, hermano? Ya va a haber polvo otra vez, hermano. Dice Abraham, aunque soy polvo y ceniza. Hermano, lo que quiero decirle es lo siguiente. Abraham estaba consciente, hermano, de su condición. Abraham estaba consciente, hermano, de lo pequeño que él era, pero al mismo tiempo, hermano, de lo grande que es Dios. Las palabras de Abraham, soy polvo y ceniza, de ninguna manera es Abraham diciendo, Señor, tú sabes que soy una basura. No, hermano, no. Las palabras de Abraham simplemente, hermano, muestran que él es consciente de lo insignificante que es. Pero Abraham es consciente que está hablando, hermano, con el Dios todopoderoso, con el Dios lleno de misericordia. Hermano, ¿qué aprendemos de Abraham? Caminaba con Dios, hermano. Se acercaba más a Dios. Conocía a su Dios, hermano. Y era consciente de su condición. Capítulo 19, versículo 29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hermanos, escúcheme. Si conocemos a Dios, hermano, si realmente conocemos a Dios, no podemos, hermano, no podemos aventar la toalla, hermano. No podemos darnos por vencido. Hermano, aquellas personas que nos causan conflicto en nuestro corazón, aquellas personas que apachurran nuestro ánimo por su indiferencia hacia Dios. Hermano, Dios puede acordarse de nosotros. Hermano, creamos firmemente, Dios puede acordarse de nosotros, hermano. Dios puede acordarse
de nosotros. Termino diciendo esto, hermanos. En alguna ocasión he contado, o en algunas ocasiones he contado esta historia. Hermano, en San Pedro, Coahuila, donde su servidor y mi esposa estudiamos, el suegro del pastor, hermano, Samuel Batres, que era el director, que es el director del instituto donde estudiamos, el suegro del pastor, hermano, los miércoles, en el servicio de miércoles, después de la predicación, siempre se levantaban peticiones, hermano. Bueno, se siguen levantando peticiones. Y el hermano Marcial, siempre su petición era por la salvación de Jorge, su hijo. Hermano, Jorge, el hijo del hermano Marcial, era una persona, hermano, ¿cómo se les llama, hermano? Los que son hombres, pero se visten de mujer y viven como mujer. Se me fue la palabra, hermanos. Transexuales. Es eso. Hermano, una vez yo vi una foto de Jorge como mujer. Y la esposa del pastor, o sea, la hermana de Jorge, me dice, es mi hermano. Y yo no entendí. Y yo le dije, qué bonita su hermana. Y resulta que no era hermana. Era el George, hermano, era Jorge. Hermano, todos los miércoles, el hermano Marcial pedía por Jorge. Hermano, un día fueron a visitar al hermano Marcial y estaba ahí a un lado de su cama, hermano, había muerto. En el funeral, hermano, del hermano Marcial, el pastor predica y, hermano, ahí junto al ataúd del hermano Marcial, Jorge, hermanos, pasó al frente y recibió a Cristo como Salvador personal. Hermano, se dejó crecer la barba. Hermano, su voz ya hasta se había hecho delgadita. Ahora fingía su voz para hablar bien rudo así, hermano. Querido hermano, Dios se puede acordar de nosotros. Hermano, créalo firmemente. Este mensaje es para cada uno de nosotros, hermano. Este mensaje no es pensando en a ver a quién le queda. Hermano, todos tenemos a alguien por quien rogamos que Dios haga la obra. Hermano, Dios puede acordarse de usted y de mí. Dios se acordó de Abraham. Dios puede acordarse de usted y de mí, hermanos. Acerquémonos a Dios, caminemos con Dios. Entendamos, no somos nada, pero Él es todo. Y Él es misericordioso y puede obrar en nuestras familias. Vamos a orar, hermanos. Señor, cuánto le agradecemos.